Innovar en la academia es una tarea permanente y hoy vamos a conversar sobre este tema en este nuevo podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos aquí nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Luis David Prieto, él es el rector de la Universidad de Indoamérica. Un gusto tenerlo aquí, Luis David, para conversar de un tema que es, como decíamos antes de arrancar, tiene mucha tela que cortar, ¿no? Esto de la innovación en la educación. Sabemos que la universidad tiene 38 años de historia, 25 ya como universidad, empezó como un instituto, nos comentaba también. ¿Cómo innovar, Luis David? ¿Cómo innovar en el tema educativo? Hoy los estudiantes, desde la educación básica, la secundaria, la universidad, tienen cada vez más acceso a tecnologías, a herramientas, pero no solamente es eso en innovar. Cuéntenos, por favor, Luis David, bienvenido al estudio. Muchísimas gracias. En primer lugar, un muy afectuoso saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan. La pregunta que formulas es la pregunta del millón. Y hay que entender que en educación la innovación es fundamentalmente un viaje y un proceso continuo de transformación creativa, significativa, que se nutre muchísimo de elementos que son tan propios en la formación como la curiosidad, la experimentación y sobre todo el trabajo conjunto de estudiantes y de profesores. Vamos a explorarlo más adelante. En la innovación es siempre fundamental este trabajo en lo que denominamos comunidades de práctica. Y de esa manera lo que se busca es romper con un poco los paradigmas establecidos, adoptar nuevas tecnologías, metodologías disruptivas, es decir, metodologías cada vez más centradas en la posibilidad que los estudiantes den un sentido y significación a lo que van aprendiendo y a los contenidos con los que se va desarrollando estas actividades. Y esto implica en ese viaje continuo estar siempre muy atentos a las investigaciones, a los nuevos desarrollos, para que a través de estos elementos podamos hacer transformaciones significativas en los entornos de aprendizaje. Yo los llamaría entornos de aprendizaje cada vez más dinámicos y en capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, pero sobre todo de los sujetos educativos que se transforman de manera muy rápida. Así es, nuestra audiencia está conformada por emprendedores, por empresarios, y la palabra innovación en este ecosistema es palabra, digamos, de todos los días, ¿no? Innovar, cambiar, reinventarse. ¿Cómo se reinventa una institución? ¿Cómo innova una institución para ir acorde a estos nuevos tiempos, ¿no? Tenemos tantas cosas, inteligencia artificial, mundos virtuales, la tecnología. ¿Cómo se reinventa la institución? Yo, por convicción, creo que ese proceso implica tres grandes elementos. Lo primero es asumir que la innovación en una organización, en una universidad o en una empresa, requiere fundamentalmente de un gran liderazgo, pero no debe ser un liderazgo centrado en la autoridad. Es decir, que ordene, cumpla, comuníquese y cúmplase que vamos a ser innovadores. No, eso no sirve. Debe ser un liderazgo mucho más humanista, un liderazgo inspirador precisamente, que invite a las personas, a quienes hacen parte de estas comunidades, a ser cada vez más, a florecer en un medio universitario y que ese proceso de desarrollo humano invite permanentemente a salirse de la zona de confort. Esto es un elemento fundamental. Y ese liderazgo, esa cuota de liderazgo para jalonar la innovación, debe tener en cuenta que la innovación ya dejó de ser un elemento habilitante, ¿no? Tradicionalmente pensamos que la innovación nos ayudaba a mejorar los procesos para alcanzar los objetivos de la empresa. No, la innovación se convirtió en la estrategia de la empresa porque está en capacidad de determinar el rumbo y el éxito de la organización. Y comenzamos ya desde hace muchos años a tener esta gran diferencia. Quienes innovan, que van liderando, que van dando cuenta de convertirse en casos de referencia, y quienes tomaron la decisión de acomodarse, de no florecer, como lo menciono yo, y van claramente rezagándose de manera importante. Estáticos, ¿no? Exactamente. Pero señalo una vez más que este primer elemento que me parece fundamental es entender que en una sociedad del conocimiento y en una sociedad tan acelerada por temas de transformación digital, la innovación debe tener
a partir de este muy fuerte liderazgo, esta componente importante, la capacidad de identificar con mucha precisión qué innovación se requiere y para qué se desea desarrollar, de estar muy alineada con la misión y la visión institucional. Y allí queda reflejado este primer elemento que te menciono de un liderazgo muy importante. Liderazgo humanista. Un liderazgo humanista, sí. ¿Cómo se adaptan, digamos, los profesores de hoy a todo esto que estamos conversando, ¿no? Porque hay profesores que ya tienen 20 o más años con una metodología, tal vez, digámoslo así, pero viene una generación totalmente digital, mucho más lanzada tal vez a utilizar herramientas tecnológicas. ¿Cómo se conectan estos profesores? ¿Qué tiene que hacer la universidad para que estos profesores que tienen experiencia, que conocen de lo que están hablando, no pierdan esa conexión con estas nuevas generaciones? Lo uniría con la pregunta anterior. Mencionaba en la pregunta anterior que era necesario un liderazgo muy fuerte. El segundo componente es dar cuenta de que la innovación requiere de generar una cultura de la innovación centrada precisamente en las personas. Y realmente al hablar de las personas en una universidad estamos hablando de profesores, de estudiantes, de los colaboradores y de los graduados. En ese sentido, es indispensable que los profesores en esa cultura de la innovación los podamos convertir en los grandes campeones de la transformación. ¿Cómo lo logras? Uno, acompañando permanentemente al cuerpo profesoral. ¿Qué significa esto? Significa dotarlos de instrumentos para formarse permanentemente en temas pedagógicos, en temas de utilización de tecnologías digitales y favoreciendo además también el desarrollo de nuevo material didáctico con el cual van creando esos entornos de aprendizaje que son fundamentales. En ese proceso de acompañamiento de los profesores hay un punto fundamental y es cambiar el baricentro, el foco de contenidos a experiencias. Invitar a los profesores a que sean ellos en gran medida referentes para sus estudiantes, no solo desde la cantidad de conocimiento, sino desde la aplicación que ese conocimiento puede tener para la solución de problemas concretos. Y eso implica invitarlos a transformar sus estrategias pedagógicas y de manera muy importante, tengo ese convencimiento de que transformen cada vez más el material didáctico, haciendo uso precisamente de todas las potencialidades que nos brindan las tecnologías digitales. Y el otro aspecto muy importante es que para que los profesores se conviertan en innovadores hay que ayudarlos con recursos, hay que ayudarlos con las políticas institucionales, con los incentivos. Muchas veces nosotros en las organizaciones colocamos los incentivos en los lugares equivocados. El incentivo tiene que estar orientado a que ocurra lo que queremos que pase en la organización. Y de esa manera una estrategia normal es que un grupo de profesores, a los que llamamos un poco los campeones de la innovación, van enamorándose de estos procesos, se va invirtiendo en ellos, se los lleva a congresos, se traen expertos internacionales y ellos van constituyendo lo que se denominan comunidades de práctica. Es decir, estos profesores se encargan de ir convenciendo a sus colegas, irlos llevando y conduciendo sobre este campo maravilloso, este viaje maravilloso de la innovación, para que tenga un sentido y significación. Aprenden mucho más los profesores de los pares que de otras personas. Y el último elemento que mencionaría en esta opción es que la innovación, al crecer en comunidad, en comunidades de práctica, requiere en el buen sentido de libertad para poderse expresar. Entonces aquí hay que acompañar también en un sentido muy cuidadoso de no cerrar oportunidades, sino dejar tiempos, posibilidades para que vayan surgiendo. Los norteamericanos tienen un verbo que me encanta, que es mushrooming, que vayan creciendo diferentes opciones para que finalmente el ambiente propio de la universidad se convierta en darle la libertad al profesor. Así es. Pero esto a veces puede ser complicado, no sé, en instituciones de 50 o más años que tienen ciertas metodologías que tal vez frenan esta libertad, ¿no? ¿Cómo lograr eso para que el profesor se sienta libre y no se sienta atado a temas administrativos,
a temas, hay que cumplir ciertos procesos que pueden a veces resultar, no agotador, pero sí frenarle al profesor. Un elemento en esto que tú mencionas que es muy importante implica entender que los profesores son diversos. Por eso yo prefiero hablar siempre del cuerpo profesoral. Y en esa diversidad encontramos aquellos que tienen una mayor afinidad a estos procesos de innovación, ya sea porque utilizan con mayor frecuencia estrategias pedagógicas diversas, porque van incorporando tecnologías digitales. Y en esa diversidad hay que tener un gran cuidado de no obligar a todo el mundo a hacer exactamente lo mismo, sino se trata más bien en esa opción de desarrollo humano y profesional para los profesores, de que cada uno pueda hacer lo mejor desde la potencialidad de su ser. Por eso en la base de esta cultura de innovación está el desarrollo humano. Y ahí vamos a encontrar profesores diversos y nos corresponde desarrollar estrategias que vayan acogiendo las potencialidades de cada uno e irlos acompañando. Yo creo enormemente en esta opción de las comunidades de práctica, donde profesores son los que acompañan a los propios profesores y se encargan, en el buen sentido de la palabra, de inspirarlos a desarrollar esta opción de transformación. En el fondo, a pesar de la diversidad del cuerpo profesoral, hay una preocupación de base para todos y es el aprendizaje de los estudiantes. Y eso se convierte en un propósito ulterior de la innovación. La innovación por sí misma no se justifica. La innovación debe atender un propósito superior que está centrado fundamentalmente en garantizar cada vez más una formación integral de los estudiantes y aprendizajes que ellos van a poder utilizar y desarrollar en su vida, claro, tanto como ciudadanos como en su desarrollo profesional. Justamente iba a eso, ¿no? La responsabilidad del estudiante en este proceso, ¿cuál sería? Yo tengo la convicción de que el estudiante es responsable de su propia formación. Esto implica no solamente que debe tener la disposición para poder desarrollar un proceso educativo, sino que debe estar en capacidad de articular el mundo infinito de recursos con los que contamos las universidades para favorecer de manera particular el crecimiento en sus pasiones, sus intereses y su vocación. De esa manera yo reflejo mucho el proceso educativo en el caso de estudiantes como una experiencia de vida, no como la obtención de un título, sino una experiencia de vida que sea ante todo significativa, es decir, que le da un sentido al desarrollo de la persona, y memorable, que el estudiante al recordar el paso por la universidad sienta gratitud genuinamente por ello. Y esto trae un elemento fundamental y es cada vez más la formación en autonomía, para que el estudiante esté incluso en capacidad de construir su propia trayectoria flexible de aprendizaje. Aquí estamos en el caso de Indoamérica constituyendo lo que hemos denominado un ecosistema de aprendizaje que une un conjunto de experiencias formativas en diversos formatos, de tal manera que el estudiante tenga la posibilidad de ir construyendo esa trayectoria flexible de aprendizaje de acuerdo a lo que le interesa. Y en el camino va obteniendo lo que se denominan credenciales alternativas, certificaciones, insignias digitales, y en un momento determinado tendrá todos los elementos necesarios para que la universidad le pueda entregar un título universitario. Y en este punto, cuando ya termina la carrera el estudiante, Luis David, siempre surge esta inquietud, ¿no? ¿Qué tanta demanda hay para estos profesionales? ¿Cómo muchas veces las empresas dicen la academia no me está formando a lo que yo necesito? Y ahí se puede romperse el proceso que ya viene durante años. ¿Cómo conectar esto? ¿No? Siempre se habla esto en el mundo del emprendimiento, academia, empresa privada y sector público. ¿Cómo conectar primero academia con el sector privado? Tocas un tema muy importante y es el tema de la pertinencia de la formación que brindamos en las instituciones de educación superior, las universidades, los institutos. En ese sentido, tengo la convicción de que entregar a la sociedad personas profesionales formados que puedan atender los grandes retos y desafíos de las empresas, de la sociedad en sí mismo, requiere primero un gran proceso de concertación
sobre qué programas, qué carreras, qué enfoques. Y por lo tanto, lo que buscamos, por ejemplo, desde la Universidad de Indoamérica, es tener un proceso de apertura y de diálogo constante y permanente con empresas del sector. La universidad tiene su origen en Ambato, que se caracteriza por contar con un tejido empresarial, comercial muy significativo. Pero antes de que podamos nosotros crear nueva oferta académica, nuevos programas, lo primero es sentarnos a conversar, dialogar, un diálogo muy efectivo, que yo lo denominaría un diálogo de futuro. Construir conjuntamente desde ese tejido cuáles son estos grandes elementos. Y el otro punto, la educación superior hay que entenderla como una responsabilidad no solo de las universidades, sino de la sociedad en general. ¿Esto qué implica? Implica que en el caso de Indoamérica, cuando te hablo de este ecosistema de aprendizaje, buscamos que las experiencias formativas no solo se hagan en la universidad, sino que tengan la posibilidad de desarrollarse también por fuera, en prácticas preprofesionales, que es obligatorio para todos los estudiantes desarrollarlas, de tal forma que esta opción de trabajo con empresas nos permita ir cerrando las brechas que podemos tener en términos de las necesidades de formación de talento humano y le ayuda a los estudiantes a ir adquiriendo ese otro conjunto de competencias y capacidades que se requieren para un excelente desarrollo profesional. Y usted como rector, en este caso de la Universidad de Indoamérica, ¿qué le pediría al sector empresarial? ¿Cómo acercarle al sector empresarial a la academia, a la universidad? Debe ser un diálogo permanente, debe ser un diálogo abierto y muy sincero sobre cuáles son estas grandes necesidades que se van requiriendo. Con esto quiero señalar que no basta simplemente quizás con algunos momentos esporádicos en los cuales nos podamos encontrar, sino que la empresa pueda participar también directamente, incluso en los mecanismos con que la universidad va desarrollando su propio sistema de gobernanza. En este caso, quiero dar cuenta de una experiencia muy concreta en el caso de Indoamérica, que es en este momento toda la constitución de un campus tecnológico y de emprendimiento. Ese campus precisamente lo hemos pensado, se ha adaptado a necesidades de la industria. Laboratorios, donde no solamente vamos a tener desarrollo de prácticas pedagógicas, didácticas, procesos formativos, sino servicios también para las empresas que van requiriendo desde allí precisamente acelerar procesos de innovación en productos o servicios dentro de su organización. Este es un ejemplo de innovación al interior de la universidad. Construido con el sector externo. Cámara de Comercio, empresas, organizaciones, y es la mejor forma de dar cuenta de que no se trata de un desarrollo solitario de la universidad, sino precisamente cómo colocamos la educación superior en contacto con las necesidades concretas del tejido empresarial para lograr de esta manera una articulación constante y permanente que se da en la formación del talento humano, pero también en la investigación, la transferencia de conocimiento y en proyectos específicos de vinculación. ¿Qué otro ejemplo de innovación nos puede mencionar al interior de la Universidad de Indoamérica? Me encanta lo que estamos construyendo en el ámbito de salud, en la Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar Humano, donde hemos hecho una incorporación de herramientas tecnológicas de última tecnología. Me refiero a realidad virtual, me refiero a todos los elementos de simulación médica que le permite a los estudiantes, a diferencia de hace años que les tocaba memorizarse libros y textos, hoy en día logran encontrar un sentido a eso que están aprendiendo en conocimientos, en conceptos, a través de la práctica, con el temor de poderlo desarrollar teniendo además el chance de equivocarse sin ningún problema. Esto va favoreciendo aprendizajes más profundos, aprendizajes además que se van dando a lo largo de todo el proceso formativo, que no dependen de la capacidad de memoria del estudiante, sino más bien de la nueva habilidad de relacionar conceptos con práctica de manera específica. Buenísimo, Luis David, muchas gracias. Y para terminar, una pregunta que siempre me la hago, digo, pues a veces, ¿por qué es importante que la academia dentro en el rol ¿qué rol tiene la academia en la sociedad?
Las universidades y las instituciones de educación superior somos un bien social, es decir, nacemos y nos desarrollamos en la perspectiva de poder prestar siempre el mejor servicio a la sociedad. Y por lo tanto, lo que a la sociedad le ocurre, le duele a la universidad, debe dolerle. Yo tengo la convicción de que en una sociedad hay que preguntar cómo se educa para entender cómo es esa sociedad. Y por lo tanto, en el corazón de la educación superior está lo esencial que es la formación de los jóvenes, la formación del talento, el mayor tesoro con el que cuenta una sociedad. Por esa razón, este vínculo que hemos conversado permanente entre universidad y sociedad debe permanentemente fortalecerse, debe trabajarse constantemente para que esas necesidades concretas y específicas de la sociedad sean parte de la manera como la universidad desarrolla sus procesos formativos, de investigación y de vinculación. Y por lo tanto, si una universidad se convierte en un nodo de innovación, jalona todo el tejido. Claro. Va construyendo, además desde la confianza de la sociedad hacia la universidad, nuevos horizontes. Retomo el campus tecnológico y de emprendimiento. Queremos hacer un concurso de ideas con los jóvenes, con los profesores y acompañar para que esas ideas se transformen, por ejemplo, en actividad empresarial sostenible en el tiempo. Esa es una de las maneras a través de las cuales la universidad responde a las inquietudes y necesidades de los jóvenes, pero sobre todo a la atención de los problemas concretos de la sociedad. E insisto en lo que te menciono. Dime cómo educas y te diré qué sociedad eres. Muy buena frase. Luis David, muchísimas gracias por su tiempo. Estuvimos con Luis David Prieto, él es el rector de la Universidad de Indoamérica, en esta conversación que nos deja varias lecciones para quienes están al interior de esta actividad. Muchas gracias, Luis David. A ti muchísimas gracias y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este podcast. Muchas gracias. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.